Días, hoy comenzamos con la semana 7 de nuestro curso de bases de biogenética y para esta semana vamos a hablar sobre el ciclo celular. El día de hoy vamos a hablar, perdón, principalmente sobre qué es la división celular o ciclo celular, qué diferencias hay entre este ciclo celular, entre lo que son células procariotas versus células eucariotas. Vamos a mencionar cuáles son las etapas del ciclo celular, enfocados en lo que es la célula animal, y vamos a hablar sobre la mitosis y meiosis y las etapas o las fases que encontramos en cada uno de estos procesos y al final vamos a hacer un resumen. Para la siguiente clase vamos a hablar sobre los mecanismos de control asociados a todo el proceso del ciclo celular. Como ya vimos en clases anteriores y lo discutimos claramente cuando hablamos de la teoría celular, toda célula proviene de una célula preexistente, ¿sí? Nosotros hablábamos que no se generaban, valga la redundancia, por generación espontánea de la nada, sino que venían de una célula madre preexistente. Y este proceso de división para, a partir de una célula madre, generar células hijas se conoce como proceso de división celular y es considerado uno de los procesos funcionales más importantes a nivel celular. Podemos decir entonces que el ciclo celular es un conjunto ordenado de eventos que culmina con el crecimiento de la célula y su división en dos o más células hijas. Es decir, es el periodo comprendido entre la formación de la célula por división de su célula madre hasta llegar a dos células hijas. Entonces, es un conjunto ordenado de eventos donde primero la célula crece y duplica su material interno para poder generar dos células hijas con igual material genético dependiendo de si es mitosis o meiosis. Entonces, este proceso de división celular o ciclo celular es muy importante, ya que a partir de él se da la multiplicación de todas las células del cuerpo. Es importante en el crecimiento y desarrollo del individuo desde el estado embrionario y es muy importante para generar y regenerar tejidos. Así fíjense que sin este proceso pues la vida no podría existir, por lo menos como la conocemos. Ahora, el proceso de división celular es diferente en células procariotas de las células eucariotas. En las células procariotas este proceso de división es mucho más simple. ¿Por qué? Porque las células procariotas son mucho más simples comparadas con una célula eucariota. Recordemos que en esta tenemos simplemente un ADN simple que forma un único cromosoma. Las células procariotas tienen muy pocos orgánulos y principalmente tienen reproducción asexual, lo que igual hace mucho más fácil su proceso de división celular. Entonces en esta simplemente lo que ocurre así a grandes rasgos, ya lo vamos a ver más adelante en más detalles, que este ADN se va a duplicar y se va a formar dos células hijas. Versus las células eucariotas, en el cual este proceso es mucho más complejo. Recordemos que en estas células tenemos una gran cantidad de ADN que se depositan varios cromosomas. La célula tiene muchos orgánulos, muchos de estos membranosos. Y además su proceso de reproducción es sexual, lo cual hace un poco más complejo este proceso de división celular. Ahora, antes de seguir a mencionar las etapas del proceso de división celular, quiero aclarar algunas cosas o recordar algunas cosas. Recordemos que el ADN es una de las biomoléculas más importantes en todos los seres vivos, en la mayoría de los seres vivos, perdón.
Este es el ácido desoxirribonucleico que está conformado por doble cadena, ¿sí? Que son antiparalelas y esto lo vamos a ver más adelante. Este ADN se encuentra dentro de nuestras células asociados a proteínas de histonas que permiten y ayudan a la condensación del ADN para formar lo que son los cromosomas. Ahora, en el cromosoma nosotros vamos a tener una estructura que se va a llamar centrómero, que son las secuencias específicas de ADN que me permiten dividir, digamos, el cromosoma en dos brazos. Este brazo, por ejemplo, y este segundo brazo. Cuando estos cromosomas son duplicados, vamos a tener un cromosoma con cromátides hermanas, ¿sí? Miren, tengo una cromátide acá y una segunda cromátide unida por el centrómero. Ahora, hay otra estructura muy importante dentro de los cromosomas que se llama cinetocoro. El cinetocoro es un complejo multiproteico asociados a cada una de las cromatinas de los cromátides, de los cromosomas, que tiene como función unirse a los microfilamentos que van a, digamos, a mover estos cromosomas en todas las fases de mitosis o meiosis. Entonces, la función del centrómero es la vinculación o la unión de las cromátides hermanas, ¿sí? Y la función del cinetocoro es ya el movimiento de los cromosomas en todos los procesos de mitosis o meiosis. Ahora, bueno, como les comentaba, la división celular en célula procariota es mucho más sencilla. Nosotros hablamos, cuando vimos células procariotas, del proceso de fisión binaria, que es el proceso por el cual a partir de una célula se forman dos células. Y este proceso incluye la replicación del ADN, es decir, la copia de ese ADN, la segregación del cromosoma hacia dos polos opuestos y finalmente la separación en dos células hijas. Entonces veámoslo acá. Yo tengo mi célula madre con un único cromosoma. Esta célula va a aumentar su tamaño y va a generar una copia de ese ADN interno. Ya voy a tener dos cromosomas idénticos. Posteriormente, este material se va a ir a polos opuestos de la célula y se va a comenzar a formar membrana para separar estas dos polos de la célula. Finalmente la membrana se forma completamente hasta generar la división de esta en dos células hijas. Aquí obviamente participan un montón de proteínas, entre estas las proteínas FTSZ, pero básicamente fíjense que el proceso es muy sencillo. Ahora, ya les había comentado que en células eucariotas este proceso es mucho más complejo y es mucho más largo, toma más tiempo. Y para entrar más en detalle en cómo es el proceso de división celular o ciclo celular de las células eucariotas, debemos tener claro que este proceso está dividido principalmente en dos etapas grandes. Una conocida como etapa interfase, en la cual se va a dar el crecimiento y desarrollo de toda la célula, y en esta vamos a encontrar tres etapas, G1, S y G2, que ya la vamos a ver más adelante. Y la segunda etapa es la etapa de división, y en esta se va a dar la formación de nuevas células a partir de la célula madre. Y en esta solo tenemos una etapa, que es la etapa M, que va a tener, digamos, dos divisiones. La cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Y obviamente acá pues entran en juego un montón de proteínas, tipo histonas, ciclinas, quinasas, entre otras que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, comencemos por la primera etapa, que es la interfase. Recordemos que este es un intervalo donde la célula crece y efectúa diversas actividades metabólicas, ¿sí? Este proceso de interfase es muy largo, lo vamos a ver en la siguiente clase, en tiempo, pero es la etapa que más tiempo toma. Entonces, les había comentado que tenía
tres etapas, la G1, la S y la G2. Bueno, en la G1, ¿qué ocurre? En la G1 se da el incremento del volumen celular, la formación de nuevas organelas y la síntesis de ADN y proteínas, ¿sí? Después de que esto ocurre dentro de la célula, se pasa a la fase S, que es la fase de replicación del ADN. Y aquí lo que ocurre es que el ADN se tiene que copiar, es decir, se debe duplicar y se va a comenzar lo que es la síntesis de histonas y la duplicación de los centriolos dentro de la célula. Cuando mi ADN ya está completamente duplicado, la célula ya creció, ya tengo nuevas organelas, la célula va a entrar a la fase G2. ¿Y qué ocurre en la fase G2? Prácticamente la célula ya se empieza a preparar para el proceso de división. Entonces se empieza a dar lo que es la fosforilación de proteínas histonas, principalmente H1. ¿Para qué? Para empezar a condensar el material genético en cromosomas. Ahora, algo que no les comenté es que dentro de este ciclo hay excepciones, como en todo. Hay algunas células que no pasan de la fase G1 y entran a lo que es la fase G0, que es como un estado, como una etapa de especialización. Y a esta etapa, por ejemplo, entran lo que son las neuronas. Entonces, ¿nosotros qué esperamos a grandes rasgos al final de la interfase? Fíjense, yo tengo mi G1, la célula va a crecer, va a duplicar algunas organelas, en la S se va a copiar, se va a generar una copia de ese ADN, y acá se van a empezar a activar proteínas para la condensación del ADN dentro de los cromosomas y estar preparado para entrar a la fase de división, ¿sí? Entonces, al final yo voy a tener dos centriolos, voy a tener la membrana nuclear y el ADN va a estar duplicado al igual que las organelas dentro de la célula. Una vez la célula pasa por todas las fases en la etapa de interfase, estas ya estarían listas para comenzar el proceso de división. Y el proceso de división, la etapa de división, es un proceso durante el cual los cromosomas duplicados se separan en dos células. Y como veremos, tiene varias fases. Tiene una fase M, ya sea por mitosis o mediasis, y tiene otra etapa mucho más cortita que se llama citocinesis, que recordemos que es la división del citoplasma. Ahora, primero veamos cuáles son esas diferencias entre lo que es la mitosis y meiosis. Bueno, la mitosis se da en células somáticas, es decir, ocurre en todas las células corporales. Esta se caracteriza por ser homotípica, y esto quiere decir que las células hijas y las células madres son iguales. O sea, las células madres van a tener la misma composición genética que las células hijas. Esta se caracteriza por ser ecuacional. Esto quiere decir que las células hijas van a poseer la misma cantidad de cromosomas que las células madres. Si pensamos en humanos o en organismos diploides, las células madres van a ser 2N, van a tener 2 copias de cromosomas y las células hijas van a tener la misma cantidad. Ahora, es decir, las células hijas, si hablamos de humanos, van a ser diploides, van a tener 46 cromosomas, es decir, que van a poseer 23 pares. Ahora, la meiosis. La meiosis se realiza únicamente en células sexuales, ¿sí? ¿Cuáles serían? Espermatozoides y óvulos. Esta es heterotípica, esto quiere decir que las células hijas y la célula madre van a ser diferentes. Como veremos más adelante, en la meiosis ocurre un proceso de recombinación genética y esto va a generar una nueva combinación de genes dentro de las células hijas, que va a ser diferente a la combinación de genes que tienen las células madres. Ahora, este proceso se caracteriza por ser reduccional. ¿Qué quiere decir? Que la célula hija va a tener la mitad de cromosomas o la mitad de la cantidad de cromosomas que tiene la célula madre. Si pensamos en organismos como los humanos,
Por ejemplo, la célula madre va a ser diploide, va a tener 2 copias de cromosomas, mientras que las células hijas van a ser haploides, van a tener una única copia. ¿Sí? Que es lo que les comento acá. Bueno, entremos en lo que es el proceso de mitosis, que es en células somáticas. Este proceso tiene varias fases. La primera es la profase. Y en esta lo que ocurre es que los cromosomas se van a condensar. Recuerden que en la fase G2 se empieza a sintetizar proteínas histonas para condensar los cromosomas. Entonces, cuando llega la célula está lista para entrar a profase, aquí se termina de dar la condensación de esos cromosomas. El nucleolo, recordemos que el nucleolo es una estructura que está dentro del núcleo de las células eucariotas. El nucleolo va a desaparecer y algunos organelos se van a fragmentar, como lo es el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Después entramos en una fase de prometafase. ¿Y aquí qué ocurre? Bueno, termina la condensación de los cromosomas, de darse esa condensación de los cromosomas. Se da la maduración del cinetocoro. Recordemos que el cinetocoro es ese complejo multiproteico asociado al centrómero en cada cromatina para que estos puedan ser movidos a diferentes polos. Y aquí, una vez los cinetocoros están maduros, pues los microtúbulos se van a unir a estos para, digamos, agarrar los cromosomas. Y los cromosomas se van a comenzar a mover hacia el ecuador del uso, o sea, hacia el medio. Y aquí lo que va a ocurrir es que se va a desintegrar la membrana nuclear. La siguiente fase es la fase conocida como metafase. Y en esta fase los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial, unido por los microtúbulos a ambos polos. Entonces, meta quiere decir de mitad. ¿Sí? Entonces, en esta fase, los cromosomas se van a alinear en la placa ecuatorial, acá en el medio de la célula. Después de la metafase va a ocurrir la fase conocida como anafase. Y esta fase se da la separación y la disyunción de las cromátides a través del centrómero. Fíjense que yo tenía un cromosoma con 2 cromátides. Acá cada cromátide es jalada a polos opuestos. Entonces los centrómeros se van a dividir y las cromátides se van a separar. ¿Qué es lo que ocurre acá? Inicio con cromosomas unidos y se van a separar y van a ir hacia polos opuestos. Y finalmente se da la fase de telofase. Aquí los cromosomas se van a aglomerar en los polos opuestos del uso. Fíjense, va a tener cromosomas acá y cromosomas acá. Se va a empezar a ensamblar la nueva envoltura nuclear alrededor de estos cromosomas. Y se van a empezar a reformar algunos organelos, como es el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático. Fíjense también que, por ejemplo, acá el nucleolo reaparece en cada uno de estos dos extremos. Ahora, una vez yo ya tengo, digamos, todo el material genético ubicado en polos opuestos de las células, más todas las organelas que deben tener, ya se puede dar el proceso de citocinesis, que es la división del citoplasma en 2. Y este se inicia por la formación de un anillo de microfilamentos. Este anillo es de actina y se contrae de forma centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, hasta obtener 2 células hijas idénticas, entre ellas con su progenitora. Entonces, cuando la citocinesis acaba, terminamos con 2 nuevas células, cada una con un juego completo de cromosomas idénticos a los de la célula madre. Entonces, fíjense que tenemos estas etapas, tenemos una célula madre diploide que va a sufrir varios procesos hasta poder obtener 2 células hijas que van a tener la misma cantidad
de información que la célula madre. Ahora, dependiendo del libro, nosotros vamos a encontrar que algunos van a hablar de 4 fases y otros van a hablar de 5 fases, pero los procesos son los mismos. Entonces, algo importante, ojo acá, la mitosis mantiene el número de cromosomas y genera nuevas células para el crecimiento y el mantenimiento del organismo. Ahora, otro tipo de división que recordemos se da únicamente en células sexuales es la meiosis, ¿sí? Y en este hay reducción cromosómica a la mitad. Entonces, fíjense, ¿cuáles son esas células reproductoras? Pues va a ser el espermatozoide o el óvulo. Acá, las células, la madre va a tener 46 cromosomas, pero las células hijas van a tener la mitad de este juego de cromosomas. Va a ser 23. ¿Por qué? Porque recordemos que si pensamos en humanos, cuando se va a unir un espermatozoide con un óvulo, el individuo que se va a formar, o el cigoto, debe tener 46 cromosomas. Entonces, el espermatozoide va a aportar la mitad, 23, y el óvulo la otra mitad, otros 23. Ahora, algo que es muy importante de la meiosis es que favorece la variabilidad genética dentro de los individuos. Es decir, va a mantener características de los parentales, pero además se van a agregar nuevas combinaciones genéticas que ayudan a la diversidad en todas las especies. Ahora, la meiosis es un proceso más largo comparado con la mitosis. En esta vamos a tener, digamos, 2 procesos, una meiosis 1 y una meiosis 2. En la meiosis 1 se va a iniciar con una célula madre diploide, 2N, y se va a terminar con 2 células hijas idénticas a la madre que van a ser también diploides. Luego de la meiosis 1 va a haber un proceso o una etapa de intercinesis, que es como una etapa de descanso donde la célula no duplica su ADN, sino que aprovecha para duplicar algunas estructuras como son los centriolos. Una vez esto ocurre, la célula puede entrar en lo que es la fase de meiosis 2, en la que van a ocurrir las mismas fases, pero ahora va a ser reduccional, es decir, va a pasar. De cada una de estas células se va a generar un proceso de meiosis 2. Entonces voy a tener una célula diploide y me van a generar 2 células haploides, ¿sí? Con la mitad de la información genética de esta célula. Entonces veamos, como van a ver, las fases son muy similares comparadas con la mitosis, pero en la primera fase, conocida como profase, va a haber unos pasos de más si lo comparamos con la meiosis. ¿Por qué? Porque aquí se van a formar entrecruzamientos entre cromosomas para para generar intercambio de material genético. Veámoslo acá. Recordemos que aquí ya se da la condensación de los cromosomas y lo que va a ocurrir es que estos cromosomas, que son homólogos, es decir, sus copias, se van a unir o se van a acercar para generar recombinación genética o entrecruzamiento cromosómico. Fíjense acá. Tengo este cromosoma, que su homólogo es el cromosoma morado. En la fase de profase lo que va a ocurrir es que se van a generar recombinación o entrecruzamiento entre alguno de los brazos del cromosoma. A eso se le conoce como quiasma. Y va a ocurrir combinación del material genético. Un pedacito del ADN que está en uno de los brazos de uno de los cromosomas va a pasar al otro brazo del otro cromosoma y así con el otro brazo, con el otro cromosoma. Entonces, fíjense, este cromosoma tiene el gen A, B y C mayúscula. Y con el que se va a parear tiene obviamente los mismos genes, pero con diferentes alelos. Entonces va a tener A, B y C minúscula.
Cuando se da el proceso de quiasma y entrecruzamiento cromosómico, lo que va a ocurrir es que este gen que estaba, o este alelo más bien que estaba en esta cromátide, que era C mayúscula, va a pasar al otro cromosoma. Y el pedacito de este cromosoma, que era C minúsculo, va a pasar al su cromosoma homólogo con el que hizo el intercambio genético. Entonces, esto me va a generar nuevas combinaciones genéticas, aumentando así la variabilidad y la diferenciación genética entre lo que es la célula progenitora y las células hijas. Ahora, una vez se da este proceso de recombinación genética, ya se siguen las fases que vimos en la mitosis. Se da el proceso se da la fase de metafase. Aquí hablamos de metafase 1 porque es la primera proceso de meiosis que se da. Entonces, aquí, ¿qué ocurre en la metafase? Recordemos que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial. En la anafase, los cromosomas homólogos, es decir, estos que están aquí alineaditos, se van a separar y se van a ir a polos opuestos, ¿sí? Y en el proceso de telafase, material genético va a quedar a lados opuestos y se va a dar la reorganización de los orgánulos. Obviamente ahí va a ocurrir un proceso de división del citoplasma y voy a tener dos células hijas. Luego recordemos, va a entrar en esta fase de intercinesis, donde la célula no duplica su ADN, sino que aprovecha para la formación de nuevos centriolos. Y una vez esto está listo, va a comenzar con la meiosis 2. ¿Sí? Entonces aquí lo que va a ocurrir es que en la profase los cromosomas se van a volver digamos, a condensar y a empezar a formarse todo lo que es la estructura del cinetocoro. Después en la metafase los cromosomas ya van a estar unidos a los microtúbulos. Los microtúbulos ya van a estar unidos a los cinetocoros de los cromosomas, se van a alinear en la mitad de la placa ecuatorial. En la anafase estos van a ser separados hacia polos opuestos. En la telofase ya van a tener la misma cantidad de cromosomas en los polos opuestos de la célula, lo mismo que si hablamos de organelos, y la célula va a estar lista para comenzar el proceso de división del citoplasma. ¿Para qué? Para obtener dos células haploides. Recordemos que aquí no hubo duplicación del ADN, entonces voy a tener dos células haploides, es decir, con la mitad de la información genética que las células progenitoras. Entonces, este es el proceso que ocurre en lo que son, recordemos, los óvulos y los espermatozoides. Es decir, estas son las células que resultan del proceso de meiosis. Entonces, si yo les pregunto cuántos cromosomas o si es diploide o haploide las células sexuales, ustedes deben responder que son haploides. Recuerden, tienen la mitad de cromosomas que la célula progenitora. ¿Para qué? Para poderme formar individuos que tengan un conjunto de cromosomas completos. Bueno, ¿qué podemos resumir? Podemos decir que las etapas por las que una célula pasa de una división celular a la siguiente constituye lo que es el ciclo celular. También que la mitosis asegura que las dos células hijas reciban un completo y equivalente, como un completo juego del material genético. Recordemos que en esta las células progenitoras y hijas van a tener la misma cantidad de material genético. La mitosis, según los libros, se va a dividir en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Bueno, y en varias de estas etapas pues se va a dar la formación de estructuras nuevas que van a ser importantes para el movimiento de los cromosomas. Y finalmente podemos decir que la meiosis es un proceso que incluye dos divisiones nucleares en secuencia. Recordemos que tenemos meiosis 1 y meiosis 2, con lo que se obtienen células hijas haploides que contienen solo un miembro de cada parte de cromosomas homólogos, por lo que el número de cromosomas se va a reducir a la mitad. Bueno, regresemos a clase para aclarar dudas.